Hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy acompaño al doctor Fernando Díaz Cantón. Su nombre está íntimamente ligado al derecho penal, lo que se explica de la lectura de su biografía académica. Al mismo tiempo, es el actual abogado defensor en uno de los casos policiales más mediáticos. Le pediremos que nos ayude a prescindir de esa perspectiva de los medios masivos y nos introduzca en las cuestiones técnicas. Gracias por acompañarnos, Fernando. Por favor, muchas gracias. Realmente es un orgullo tenerte hoy aquí con nosotros. Para mí es un placer, la verdad. Agradezco mucho esta invitación, la posibilidad de explayarse sobre temas complejos en un ámbito de tranquilidad y de racionalidad, ¿no? Que a veces es lo que suele faltar en el discurso mediático. Fernando, el 27 de octubre del año 2002 muere María Marta García Belsunce. Ese es el hecho. Pero lo que no se probó es quién la mató y por qué. Sin embargo, la Cámara o el Tribunal de Casación bonaerense condenó a Carlos Carrascosa a reclusión perpetua. ¿En qué estado de la defensa te encontramos hoy? ¿Y qué hipótesis aclarativa manejás o te basás para asegurar su inocencia? Bueno, yo ingresé a la defensa hace relativamente poco, en el año fines del 2009, con el encargo de hacer una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con un doble propósito. El primero, sacar el tema del ámbito argentino para que lo viera un foro internacional especializado en esta materia, porque se consideraba que se habían violado varios derechos que están en la Convención Americana de Derechos Humanos, que ahora forma parte desde el año 94 de lo que se llama el núcleo de constitucionalidad o el bloque de constitucionalidad argentino, y por lo tanto todas las garantías que están en esa carta forman parte. Ya formaba desde antes, pero ahora a un nivel internacional, digamos, del plexo de garantías del derecho argentino. Con la idea de también, dado que veíamos que el tema estaba muy contaminado a nivel local por la versión que se había construido en los medios, de encontrar un foro objetivo que no estuviera contaminado por esa opinión dominante, por esa versión dominante. Ese era el primer objetivo. Y el segundo objetivo, tener un texto ordenado de lo que era, digamos, la versión, o por lo menos la opinión de un observador objetivo, digamos, con lo objetivo que se puede ser desde el punto de vista de un abogado que le encargan estudiar el caso y obviamente siempre va a tener su corazoncito del lado de la persona que le encarga el trabajo. Pero más allá de eso, me permitió, con esta salvedad, tener la objetividad necesaria como para armar este texto ordenado que te comento y poder presentar en la Comisión Interamericana esta demanda. Esto me permitió a mí tener una visión muy abarcativa del caso, lo cual hizo que, digamos, poco a poco me fuera metiendo en la defensa, hasta que finalmente a fines del año 2011 me hice cargo de la defensa en su totalidad.
Esto en cuanto a cómo ingreso yo al caso. ¿En qué estado está actualmente el caso? Bueno, hubo una sentencia de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires donde se declaran inadmisibles unos recursos que había planteado la defensa hasta ese momento de Carlos Carrascosa. Yo me ocupo de la defensa de Carlos Carrascosa exclusivamente, por razones puramente formales. Es decir, este era un recurso ante la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, que era el estado donde había sucedido, la provincia donde había sucedido el hecho, contra la sentencia del Tribunal de Casación que lo condenó a Carlos Carrascosa a prisión perpetua. Hago un poquito de historia como para que se entienda cómo se llega a la Corte de la Provincia de Buenos Aires. El Tribunal de Casación, la Sala Primera del Tribunal de Casación bonaerense, revoca una absolución unánime que había dictado el tribunal que hizo el juicio oral, es decir, el tribunal que durante 6 meses escuchó a los testigos, por ahí desfilaron todos los peritos. Este tribunal consideró que no había prueba suficiente como para condenar a Carrascosa como autor de la muerte de su mujer y lo absolvió en forma unánime. Y lo condena como encubridor del homicida, que por definición tendría que ser otra persona, nunca él. Es decir, el mismo autor no puede ser el encubridor. El mismo autor no puede ser el encubridor, salvo en los casos de lavado de activos, que sí puede ahora, a partir de una reforma legal, ser el auto, digamos, lavador del producto de su delito. En todos los demás delitos, el encubrimiento supone un autor diferente al cual el acusado de encubrimiento tiende a proteger a partir de una serie de maniobras que obstaculizan el accionar de la justicia. Bueno, se lo condenó por eso, por mayoría, porque hubo un juez que consideró que debía absolvérselo en forma total a Carrascosa de todos los cargos, y se lo absolvió en forma unánime del delito de homicidio agravado por el vínculo contra su esposa. El fiscal Molina Pico, muy comprometido con el caso, por algún detalle que te voy a explicar más adelante, recurrió a esta sentencia absolutoria por el homicidio, porque él consideraba que debería ser condenado como autor de la muerte de su mujer, y consigue que el Tribunal de Casación, la Sala Primera, revoque la condena, la absolución por el homicidio, y lo condene por homicidio agravado por el vínculo. Y la sentencia por encubrimiento quedó, digamos, anulada, porque al perder sustento, en la medida en que se lo considera autor del homicidio, la condena por encubrimiento ya carece de sentido. Pero esta condena tiene dos particularidades, y discúlpame si por ahí voy avanzando en preguntas o inquietudes que surjan de esta charla, pero la primera particularidad es que el fiscal, cuando recurría, lo que planteaba era una discrepancia con la valoración de la prueba. Él decía, yo no estoy de acuerdo en cómo se valoró la prueba para llegar a la absolución unánime por el homicidio. Yo considero que la valoración correcta es esta, y por lo tanto pido que Casación revoque este fallo y lo condene por el homicidio agravado a prisión perpetua. ¿Qué tiene que hacer un tribunal en estos casos, un tribunal de casación? Cuando lo que se plantea es una discrepancia en la valoración de las pruebas y él está de acuerdo en que ha habido errores en la valoración de las pruebas, lo que tiene que hacer es anular y ordenar que se haga de vuelta un juicio. ¿Qué hizo la casación? Anuló la absolución y condenó directamente. Es decir, revaloró la prueba a pesar de que esos 3 jueces no estuvieron nunca presenciando las audiencias de juicio oral. Lo cual implica un gravísimo error jurídico, una violación de principios fundamentales del sistema de enjuiciamiento argentino, que es el principio de inmediación. ¿Sí? Un juez, nuestro sistema, ¿cómo se estructura? Que los jueces que dictan la sentencia condenatoria tengan que haber presenciado todo el debate. Y además que lo hagan sin solución de continuidad al debate. ¿Por qué? Porque de esta manera permite que los jueces puedan apreciar la prueba en vivo y en directo y fallar con mayor justicia precisamente por esa vivencia inmediata que tienen de la prueba. Y consideran nula toda decisión que dicten otros jueces que no han participado del juicio y encima una distancia temporal muy prolongada, como fue que pasó en este caso. Si la Cámara de Casación, que supuestamente está para proteger el principio de inmediación, lo violó condenando en forma directa a pesar de la distancia temporal entre el último acto del debate y a pesar de que no eran los mismos jueces que en su momento, en una decisión inobjetable, decidieron absolverlo por la autoría del homicidio. Y digo inobjetable, más allá de lo sustancial, desde lo formal. Son los jueces que estuvieron 6 meses escuchando a todos los testigos, apreciando la prueba con los beneficios de la inmediatez y dictaron la absolución. No por mayoría, sino en forma unánime.
Y la segunda irregularidad es que a partir de la incorporación de los pactos internacionales de derechos humanos se consagra lo que se denomina el derecho al recurso. ¿Qué es esto? Que toda persona condenada tiene derecho a que se examine el fallo condenatorio ante un tribunal superior. Es una manifestación más de la defensa en juicio, pero que acá expresamente se contempla en estos pactos internacionales. Como una especie de derecho a defenderse una vez más ante un tribunal superior, pero esta vez ya con una sentencia condenatoria a la vista. Bueno, este es un derecho según todas las opiniones de los expertos en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, e incluso de acuerdo a la letra del Pacto de San José de Costa Rica, que le pertenece solo al imputado. Bueno, el Tribunal de Casación se lo asignó al fiscal. El fiscal, obviamente, al plantear una discrepancia en la valoración probatoria, en principio estaba inhabilitado para hacer una reevaluación de los hechos. Entonces, para poder permitírsela, el fiscal invocó este derecho que no le pertenece, sino que le pertenece al imputado, y logró que el Tribunal de Casación lo aceptara y expresamente cita un fallo que está previsto, que contempla la situación del imputado para darle este derecho con total amplitud al fiscal. Contra ese fallo del Tribunal de Casación, que obviamente violaba todos estos principios básicos del Estado de Derecho, los abogados defensores de Carrascosa recurrieron ante la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. La Corte Suprema de la Provincia se tomó 3 años para resolver con el imputado preso, porque digamos, desde esa condena del Tribunal de Casación hasta el día de hoy ya pasaron 4 años y Carrascosa está preso. Resolvieron no tratar el recurso. Resolvieron no tratarlo, ¿por qué? Porque hay 2 recursos que proceden ante la Corte Suprema de la provincia. Uno es el llamado recurso de inaplicabilidad de ley y otro el llamado recurso extraordinario de nulidad. Hay determinadas cuestiones que se pueden plantear por recurso de inaplicabilidad de ley y determinadas cuestiones que se pueden plantear por recurso extraordinario de nulidad. ¿Cuáles son esas cuestiones que se pueden plantear por una o por otra vía? Es extremadamente confuso, pero más o menos hay una práctica ya desarrollada de la Corte de la Provincia en ese sentido. Sucede que, según se afirma, el abogado equivocó la vía. Planteó todos los agravios que había que plantear. Estos que yo te estoy contando los planteó con la suficiencia del caso, e incluso hubo un recurso personal del propio imputado, del propio Carrascosa, donde planteaba sus objeciones contra todo este fallo de casación. Y en resumidas cuentas lo que dicen es, se tendría que haber entrado por la puerta A para que la Corte tratara estos agravios, no por la puerta B. Al haberse ingresado por la puerta B, no corresponde que tratemos estos agravios. Contra ese fallo, bueno, ahí hago yo mi ingreso a la causa, y contra ese fallo es que recurrimos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y el agravio principal del planteo que se hace ante la Corte Suprema de Justicia, vos sabés que ante la Corte Suprema solo se puede llegar... Eso es lo que te iba a preguntar. Pero si me permitís, Fernando, antes quisiera retrotraernos un poco en la causa. Y bajo tu opinión o tu perspectiva, ¿cuáles son los errores más notorios que cometió la investigación en este caso? Yo te diría que hay un pecado original, que es el que en definitiva después, como una especie de bola de nieve, es el que perjudica absolutamente toda la investigación, que es la omisión del fiscal de ordenar, en el mismo momento que él es convocado al velorio de la señora García Belsunce, de ordenar en ese momento una autopsia. Porque la ley claramente dice que en los casos de muerte violenta o sospechada de criminalidad se debe ordenar una autopsia. E incluso en la hipótesis que se manejaba en ese momento, que la familia creía en ese momento que era la muerte por un accidente en una bañadera, por una caída, por un golpe, lo que fuera, en ese caso igual hay que hacer, se considera eso muerte violenta para ordenar una autopsia. El fiscal no lo hizo, a pesar de que fue convocado, y te insisto, estuvo en el velorio, o sea, no es que estuvo ante el cuerpo varios días después, no, estuvo en ese momento. No sé si recordarás, pero el velorio de esta persona se hizo a cuerpo presente y sin féretro, es decir, ella estaba acostada sobre su cama, es decir, todo era visible para el fiscal en ese momento. De modo que ese es el principal problema, porque fíjate que recién a los 40 días se termina ordenando la autopsia y se termina descubriendo
que María Marta tenía 5 plomos en su cráneo, ¿no? Esos 40 días en una investigación penal son determinantes, porque, en fin, todo lo que se quiera hacer con posterioridad ya es una tarea que va a estar, digamos, ya con una capitis diminutio muy fuerte. Ese te diría que es el principal gran error. Ahora sí, volvamos un poco a lo que nos venías contando. Los argumentos que vos presentaste en la defensa de este caso fueron considerados suficientemente expositivos, explicativos, fundamentados. Y nos decías que el tribunal analizó todas estas cuestiones y que además determinó el paso del fallo de la Suprema Corte de la provincia a la Corte Suprema de la Nación por la vía extraordinaria. Así es. Lo que hizo la Corte de la provincia fue, bueno, rechazar el recurso por estos motivos formales que yo te comentaba, y lo que nosotros estamos planteando por el recurso extraordinario ante la Corte Suprema Federal es que aquí se ha violado la doble instancia. Es decir, que un tribunal, precisamente por este derecho que yo te comentaba, que tiene toda persona a que su fallo condenatorio sea revisado ante un tribunal superior, como aquí la primera condena por homicidio agravado la emite el Tribunal de Casación, correspondía que la revisión integral de este fallo condenatorio la hiciera la Corte Suprema de la provincia. Y la Corte Suprema de la provincia, por un motivo ritualista indefendible, no ingresa a tratar estos agravios. Entonces, la violación constitucional es la privación del derecho a la revisión integral del fallo condenatorio que debió haber hecho la Corte Suprema de provincia en vez de escudarse en razones formales. Y lo que nosotros hacemos es presentar el recurso, pero por una cuestión del procedimiento, el recurso se presenta en la Corte de la provincia, que hace un primer examen de admisibilidad para decidir si remite el caso a la Corte o lo declara inadmisible. Tan fuertes fueron los argumentos que el mismo tribunal que denegó la revisión integral no le quedó más remedio que declarar admisible el recurso extraordinario, porque lo que se estaba planteando era autoevidente, es decir, un tribunal que por una cuestión de no ingresaste por la puerta sino por la ventana, no te trato agravios contra una sentencia condenatoria a prisión perpetua. Entonces concedió el recurso extraordinario. Por supuesto, ahora la palabra la tiene la Corte Suprema Federal, que hay que ver qué es lo que termina diciendo. Al mencionar el momento de tu ingreso en la causa, dijiste que lo hiciste ante una denuncia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Se suele sostener que el ámbito de derecho penal es una zona de riesgo para los derechos humanos. ¿Qué consecuencias puede acarrear una denuncia como la que vos formulaste ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, por ejemplo, en noviembre del año pasado, el 23 de noviembre, la Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haberle negado a una persona condenada el derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior. Un caso casi calcado del de Carrascosa. Una persona había sido absuelta por un tribunal de juicio, se apeló, el fiscal apeló y la Cámara revocó y condenó directamente. Esa persona recurrió a la Corte y le dijeron que no, la Corte no se ocupaba de esos temas. Demandó a la Comisión Interamericana condenó a la Argentina, pues un trámite muy largo, y ordenó que se le provea a este señor del derecho a la doble instancia, muchos años después. Pero un párrafo interesantísimo es que dice, bueno, mientras esto se hace, porque no hay por qué cargarle en la cuenta de esta persona todo el tiempo que se perdió, que se suspendan los efectos jurídicos de la sentencia condenatoria. Y la Argentina tiene una doctrina que es la del sometimiento a los fallos de la Corte Interamericana y a las opiniones de la Comisión Interamericana. Y bueno, en ese caso se sometió. Y yo invoco el fallo de la Corte Interamericana en el caso Mohamed, se llama este caso, precisamente para mostrar que en el caso hay que hacer exactamente lo mismo. Este es uno de los aspectos, digamos, el impacto que puede llegar a tener la jurisprudencia de estos órganos interamericanos sobre las decisiones de los jueces argentinos, pero también hay una pretensión adicional de indemnización, porque vos te imaginarás que todo esto, ¿quién se lo devuelve a este hombre? Si el día de mañana se llegara a decir a este hombre se lo privó de la doble instancia,
se le dio derecho a la doble instancia al fiscal. Para condenárselo se violó el principio de inmediación, además de todos los enormes agujeros probatorios que existen en lo que tiene que ver con la culpabilidad o la autoría de este hombre en cuanto al homicidio de María Marta García Belsunce. Bueno, evidentemente la pretensión de indemnización, de reparación, forma parte de lo que uno plantea y también forma parte de lo que un Estado debe reconocer en caso de que haya una condena o voluntariamente en el caso de una solución amistosa, que también es posible que se pueda llegar a dar, porque obviamente no puede pretenderse que 4 años en nuestras prisiones son algo gratuito para la salud mental y física de una persona. De los tribunales orales, esto es la Cámara de Casación bonaerense y la Corte Provincial, ¿cuál condenó a la familia? En realidad, te abro un pequeño paréntesis, Carrascosa por un lado y la familia por el otro. A Carrascosa lo absolvieron por este delito contra el cual yo estoy recurriendo en primera instancia, en forma unánime, como te comenté. Después Casación condenó por otro delito mucho más grave y eso está siendo objeto de recurso. La familia, es decir, el resto de los familiares indirectos de Carrascosa, porque en realidad son familiares de sangre de su esposa, respecto de ellos hizo un juicio en el año 2011. Esta es otra de las anomalías que tienen los procesos en nuestro país. ¿Cómo puede ser que en un mismo hecho se juzgue a una persona, se la condene en el 2007, en el 2009 se revoque esa sentencia y se lo condene y recién en el 2011 se hace el juicio al resto de los involucrados? Bueno, fueron todos condenados. No solamente los familiares, sino hasta el médico de la ambulancia que llegó en primer lugar a la casa, un médico convocado al azar de una empresa prepaga muy importante, como es el caso de OSDE. Bueno, todos por encubrimiento. Si esa es la situación de la familia, esa condena fue recurrida ante el Tribunal de Casación y otra sala, diferente del caso de Carrascosa, tiene estudio este tema. Es decir, tiene estudio el recurso contra esa sentencia condenatoria por encubrimiento. Carrascosa hizo público su estado de salud a través de el agravio o el grado de perjuicio que le ocasionaban las condiciones de encierro, de su detención. Y además por las características de inocencia que viene alegando desde el inicio. Y por otro lado, porque considera él que los verdaderos autores de este crimen están libres. ¿Cuál de las instancias le debería haber otorgado o denegado el beneficio de la prisión domiciliaria? ¿Y por qué no lo han hecho hasta la fecha? Mira, es muy difícil saber por qué señores como los hermanos Schlenker, todo el mundo sabe de quiénes estamos hablando, que han sido condenados a prisión perpetua por el homicidio de un simpatizante de un equipo de fútbol, están en libertad, han sido condenados a exactamente la misma pena que Carrascosa y no lo está Carrascosa. Es decir, Carrascosa no está ni siquiera en una prisión domiciliaria, es decir, está en una prisión carcelaria y no se logra entender. Si vos me preguntás por qué, yo te digo, no sé por qué este trato desigualitario. No digo que los pongan en prisión a los hermanos Schlenker, porque bueno, hasta tanto la sentencia no esté firme, en principio gozan de la presunción de inocencia y hasta tanto no muestren una mala predisposición frente al proceso y a comparecer a la justicia, bueno, pueden estar en libertad hasta allá. El problema que tiene la Argentina es que los procesos demoran enormemente y la gente se lleva a la percepción de que las personas viven en libertad, cuando los procesos tendrían que durar menos, haber una sentencia no después de 10 años, sino en menos tiempo, y que haya una respuesta del sistema penal frente a una infracción más o menos cercana al momento en que estamos discutiendo esto, la sentencia no está firme y el homicidio ocurrió a fines del 2002. Te voy a pedir, voy a apelar a tu generosidad de síntesis, porque estamos llegando ya al final del programa. En relación a lo que mencionabas, han transcurrido ya casi 11 años del hecho. ¿Crees que se puede todavía lograr determinar a los verdaderos culpables? Mira, claro que sí, porque hoy tenemos una ventaja, que es la prueba de ADN. Está demostrado en la causa que hay, en la escena del crimen, rastros de sangre de 3 personas diferentes, 2 hombres y una mujer. Si hablo de rastros de sangre es porque son los rastros que dejaron las personas que pelearon con María Marta, que está demostrado que hubo una pelea, esto lo dice todos los fallos lo dicen.
La familia se sometió a los exámenes de ADN y en todos los casos dio negativo. La sangre de la mujer no pertenece a la víctima. Obviamente hay sangre de la víctima también, pero hay sangre de una mujer que no es la víctima. Y eso está ahí esperando porque la decodificación de la información genética está. Lo que debió haberse hecho en su momento y que no se hizo nunca, y hubo personas que se negaron, de sexo femenino inclusive, a hacerse, y que no tienen nada que ver con la familia, y se negaron a hacerse estas pruebas de ADN, la información está y perfectamente hoy en día un juez puede obligar a una persona a hacer extracciones mínimas de tejidos, de sangre para hacer una comparación. Entonces, está demostrado que el que mató a María Marta no fue Carlos Carrascosa. Está demostrado que fueron esas 3 personas. La sangre de Carrascosa no está en el lugar del crimen. No había ningún móvil para que Carrascosa matara. Todo lo que vos ya sabés. Ahora, si esto se hubiera hecho bien en tiempo y forma, se podía llegar a estas personas. Hoy tenemos la gran ventaja de la prueba de ADN que no muere con el paso del tiempo, con lo cual perfectamente se puede, mientras no prescriba la acción penal, se puede hacer esto y debería hacerse. ¿Por qué no se hace? Te respondo lo mismo que lo que te dije en relación al trato desigualitario de Carrascosa respecto de otras personas. Y permitime una última, y vamos rapidito. Sí, cómo no. El 28 de octubre del año que viene, del 2014, la causa prescribirá. ¿Qué implicancias tiene este instituto jurídico? El instituto de la prescripción tiene la siguiente implicancia. No hay ninguna posibilidad de volver a perseguir a los autores, ni de investigarlos, ni de castigarlos, ni nada de eso. O sea que es grave. Y más allá de la cuestión de Carrascosa, Carrascosa está, digamos, ¿por qué su problema de salud? Porque todo es psicosomático. Obviamente, si vos estás preso, no mataste a tu mujer y encima los que la mataron se mueren de risa de vos y del sistema de justicia porque no hace nada, imagínate lo que eso puede hacer en tus arterias, en tu cerebro, en tu físico a los 68 años. Entonces, él busca, obviamente, que se castigue a los responsables. Es decir, él busca, obviamente, que se declare su inocencia, pero básicamente busca ver que estos tipos no se sigan riendo de mí, de la justicia y de la gente. Entiendo. Fernando, gracias. Un placer, gracias. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Buena vida para todos.